tiempos inmemoriales la humanidad ha sentido la necesidad de medir el paso del tiempo. En la antigüedad se desarrollaron sistemas primitivos de sol, arena, agua e incluso algunos de fuego. Recién en la Edad Media aparecieron los primeros relojes, unas máquinas gigantescas que se colocaban en las torres de las iglesias y ayuntamientos. La habilidad de los artesanos permitió que fueran cada vez más pequeños, hasta llegar a los relojes portátiles y accesibles, lo que llevó a la proliferación de los relojeros. Dardo Sánchez creció en un rancho en Colonia Juncal, allá en el sur del departamento de Paysandú, a medio camino entre Guichón y las termas de Almirón. Vivió allí hasta que la vivienda se incendió y la familia perdió todas sus pertenencias, debiendo mudarse a Montevideo en busca de fortuna. Quería estudiar mecánica, pero en la Escuela Industrial del Cerro solo quedaban cupos en carpintería y relojería, y su madre decidió que se dedicara a controlar el tiempo. Dardo decidió especializarse en grandes relojes, algunos tanto que puede uno meterse en su interior, y aprendiendo con los pocos profesionales que existían en nuestro país, se convirtió en un experto. Muchos años después, desde su taller en la calle Austria del barrio del Cerro, Dardo comparte con Eber Galván, tornero de profesión egresado de la Escuela Industrial en 1969, su pasión por los relojes imposibles, esos que nadie puede reparar o no se anima a hacerlo. Mientras Dardo descifra los secretos de cada maquinaria, Eber tornea las piezas de metal cuidadosamente con precisión milimétrica, sin tener un patrón de referencia, basado solamente en la intuición y la experiencia. Ambos han sido responsables de la restauración y puesta en marcha de varios relojes históricos que son emblema de nuestro país, como el del Mercado del Puerto y el de la Catedral de Montevideo, a los que Dardo les da cuerda personalmente cada semana. También arreglaron el de la antigua Embajada Argentina, los de las catedrales de Florida, Melo y Canelones, así como los de las iglesias de Flores y Rosario, entre otros. Actualmente trabajan en el de la Sagrada Familia del Sauce, que lleva más de medio siglo parado. Dardo Sánchez y Eber Galván siguen buscando relojes imposibles para volverlos a la vida, con la alegría de estar recuperando el tiempo de la historia. Aunque el reloj que cuelga en la pared del taller hace años que no funcione, porque no han tenido tiempo de cambiarle la pila. Mira, Dardo Sánchez y Eber Galván, ambos son relojeros y torneros. Yo no soy relojero. Usted es tornero. Sí. ¿Y el relojero es usted? Soy yo el relojero. Yo no soy tornero, pero tengo a lo máximo de tornería. Estaba pensando que es gracioso, ¿no? Ustedes, gracioso ¿no? O curioso, que están empeñados en rescatar el tiempo de alguna manera, porque ¿qué pasa? Estos grandes relojes de los que estábamos hablando son parte de la historia también. Y el poder y el arreglarlos de alguna manera es hacer viva la historia. Uno está acostumbrado a ver grandes relojes en las ciudades que de pronto no funcionan, que no funcionan hace años, están en la misma hora, hace décadas de pronto, y uno se acostumbra a ese paisaje. Verlo funcionar de vuelta, ¿no? Es una pésima costumbre. Sí, yo inclusive hay un reloj que no está, que es el de Punta Carretas, que yo digo, yo lo oí tocar, no de adentro, vamos a empezar por ahí. Desde el lado de afuera. Oí tocar ese reloj. A mí me apasionaron siempre los relojes grandes. Los relojes chicos para mí no existen. Y yo necesitaba una mano derecha para hacer las grandes piezas, porque el torno mío es muy chico. Y con él, que nos conocemos hace años, yo le digo, es un enfermo de la parte de él que hace, de la tornería, es demasiado. Lo que pasa es que para hacer las cosas hay que hacerlas bien. Ese es el tema. Sí, ya de por sí, a veces, teniendo cuidado, aparecen los problemas mecánicos, ¿no? Mucho más si no tenemos cuidado. ¿Por qué es tan importante medir el tiempo? El tiempo, todo lleva, como se dice, a la hora ya sea que nos marca para levantarnos, para acostarnos, para todo. Entonces el tiempo nos obliga el tiempo. El tiempo nos ordena también. Nos ordena. Inclusive ahí mismo, en esa iglesia,
hace 60 años, que está parado, archivado, como nosotros decimos, es un muerto que tiene 5 balazos en la cabeza y enterrado hace 60 años. Y nosotros borramos la palabra imposible. Para nosotros, en tipo de enroque grande estoy hablando, de iglesia de ese tipo, para nosotros dijimos la palabra imposible la borramos del diccionario. Y desafiamos a cualquier reloj. A mí siempre me llamó la atención que a veces uno le ha llevado a un relojero un reloj para arreglar, teniendo en cuenta más o menos que es una maquinaria, ¿verdad? Ustedes me van a corregir porque son los que saben. Es una maquinaria que funciona a un cierto ritmo, que precisa de una pieza conecta con la otra para poder funcionar. Y te dicen, no tiene arreglo. Siempre me llamó la atención que el reloj, un reloj que uno lo lleva entero, ¿no? O sea, claro. Si vos me decís que yo te estoy llevando un reloj en una pala de barrer, bueno, está, ahí te entiendo. Pero cuando uno lleva un reloj entero y le dicen no tiene arreglo, siempre me llamó mucho la atención eso. ¿Sabés cómo ¿Es cierto que no tiene arreglo? ¿Sabés cómo te lo puedo contestar eso? De esa manera. A mí me pasa, pero no con un reloj, con una herramienta común y corriente. Un taladro, una pulidora. Y me lo traen, hay que reparar, hacer el engranaje o otra pieza. Por lo general, el engranaje o la corona, ¿no? Entonces le digo exactamente lo mismo, no tiene arreglo. Pero ¿de qué manera se lo digo no tiene arreglo? La corona y el piñón son realizables y se pueden hacer, pero el costo que insume realizarlo y lo barato que sale esa herramienta en el mercado, no vale la pena. No vale la pena, porque si yo le saco un número del costo real de mano de obra, trabajo, él se compra 2 máquinas de agujerear o 2 pulidoras. Con tu reloj pasaría exactamente lo mismo. Vas al relojero y es tan poco lo que sale el costo del reloj, salvo si el reloj es de muy buena marca. Entonces ahí cambian los papeles. Pero ¿no? el reloj los relojes de muñeca, bueno, está el que se compra uno, está el que la regalan, todo lo demás, pero hay relojes de muñeca que, por ejemplo, tienen un valor afectivo, porque eran del abuelo, porque era de un tío viejo, por ejemplo, de una persona de la familia, o de un amigo, a veces, ¿no? De repente, entre amigos se dan esas cosas, que uno le da a un amigo en vida, algo que para uno es muy valioso y que dice, quiero que lo tengas vos. Entonces, a veces pasa eso, pasa mucho con los relojes, usted tiene la experiencia. Lo que pasa es que el reloj son relojes, inclusive, que no tienen una alta mano de obra. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos acá repuestos, es imposible. Acá los tenemos que fabricar, tenemos que ser artesanos, no relojeros, artesanos, porque acá no tenemos una casa que diga, bueno, vamos y conseguimos el repuesto. Es imposible. Está claro. Si hay una casa acá en Montevideo que funciona, tendrá vamos a decirle, sin exagerar, un 40% de los repuestos. Lo demás no tiene nadie. No hay un repuesto. Estos grandes relojes de los que forman parte de los desafíos que ustedes se han puesto por delante, Seguro. De alguna manera, en su época manejaban nuestras vidas. Volvemos al principio de esta conversación. Ahí está. Uno iba caminando por la plaza, sabía si estaba a tiempo o estaba atrasado. Y después pasa lo que pasa lamentablemente con los viejos. Los jóvenes los van sustituyendo. Y llegó el reloj, bueno, capaz que primero el de cadenita, después el de la muñeca. Seguro. Y si se rompe, pasa como el más viejo de la manada, lo dejamos atrás y seguimos adelante. Pero en otras ciudades del mundo no sucede eso. No ves un reloj detenido. Es verdad. La cultura de ellos lo hace que todo funcione. Eso pasa acá también con nuestros edificios. Acá lamentablemente no tenemos esa. Destruimos casas que tienen 150 años. Y en otras partes no lo hacen. Imposible destruir, ¿no? O sea, tocar algo de eso. Me da mucha curiosidad, disculpen la interrupción, el momento en el que ustedes entran a la maquinaria, porque por lo general el relojero, como uno lo conoce, se coloca un monóculo o usa una lupa, de gran aumento para poder trabajar en piezas de precisión muy pequeñas. Sí. En este caso parecería que pasa como en esas películas de ciencia ficción. Ustedes se achican y entran a la máquina. Claro. Y yo siempre
dije que yo quería entrar en la máquina, meterme dentro de la máquina para poder mirar los engranajes. En cambio, en un reloj chico, yo no puedo. Aparte, uno nace para una cosa y otro para otra. Y yo no quería ser un relojero común y corriente que reparar el reloj y nada más. Yo quería ir más arriba de todo. Y estudié con los grandes de aquella época que desaparecieron todos. Bueno, usted tiene el legado. Entonces sí, pero ¿qué pasa? Que los relojes grandes de torre no había tampoco. Entonces yo me fui metiendo, así como yo le decía a él, a la batalla. A batalla, a matar o morir. Porque yo, ¿qué pasa? Con mi familia, mis hijos y todo, me dicen, vas a quedar pegado cuando no puedas reparar un reloj de eso. Y yo en cada reloj de eso me juego la vida porque yo lo tengo que reparar. Y no tengo profesores y no tengo a nadie. Lo único que tengo es cuando necesito una pieza que lo tengo a él, milimétricamente la hace y ya está. Y no hay otra cosa. Es que lo que pasa es que quizás sí son conscientes de eso, pero cuando ustedes entran en la máquina, empieza una aventura. Ah. Y eso hace que la vida valga la pena, ¿verdad? Sí. Es una cosa que inclusive en este mismo reloj, que teníamos una pieza que no la teníamos. Y era imposible. Buscamos en Google y justo, inclusive hasta mi señora encontró ahí, y yo le dije, pasámelo porque eso yo lo quiero. Miramos la pieza como era. De ahí comparamos, justo nos llaman de otra iglesia, y yo tengo acceso a todas las iglesias de acá, del Uruguay, como se dice. He estado en montones. Y entonces buscamos esa pieza, era parecida, pero no era igual. Pero con eso, él ahí tomó la intervención, él, que fabricó esa pieza, que yo estoy seguro que yo la saco y no hay otro que me la haga esa pieza. Y hay una especie de obsesión sana en ese trabajo, ¿verdad? Porque a veces cuando se habla de obsesiones uno piensa en lo insano, ¿no? Acá estamos hablando, vuelvo a lo mismo, a la aventura, a la misión, ¿verdad? Seguro. A decir, bueno, yo tengo que hacer esta pieza porque esta pieza tiene que encastrar perfectamente con el resto de las piezas para que este reloj funcione perfectamente. Y una vez ve las herramientas de precisión que tienen los torneros y dice, pucha, qué dedicación y qué paciencia también, y cuánta pasión tiene que haber en esto. No, tiene que haber, lógicamente, en cualquier profesión o un artesano, tiene pasión por lo que está haciendo. La tiene que sentir. Si no está preparado para realizar el trabajo. Si lo hace con ganas, lo realiza. Si lo hace por obligación o por dinero, lo puede realizar también, pero le cuesta un poco más. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando el trabajo, no cuando el trabajo se termina, sino cuando el trabajo va avanzando? Porque yo me imagino, en el caso de ustedes quizás el término ensayo y error capaz que corre, pero muy de vez en cuando. Digo, acá se precisa precisión. Precisión. ¿Qué es lo que pasa cuando se ve que el trabajo va avanzando y que el reloj de a poquito va cobrando vida? Es como cuando uno ve el electrocardiograma, ¿no? En las películas ve que hace un piquito y empieza a revivir. En el caso de este reloj en particular, estaba en condiciones deplorables, ¿no? Era chatarra. Era chatarra y aparte chatarra vandalizada. La habían hecho bolsa. Como la habían vandalizado. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando lo limpiamos y empezamos a ver que había piezas de bronce y piezas de fundición. Hasta ese momento era todo una sola color, ¿no? Y el 1 de agosto lo trajimos nosotros el reloj para ir para el taller. Y entramos a ver que le faltaban engranajes para ponerlo en marcha. Que la marcha no quiere decir que sea igual que la sonería. Es la marcha y la sonería lo que permite que toque las campanas, ¿no? Son distintos. Sonería se llama el mecanismo que hace que escuchemos un reloj. Bueno, entonces, el 23 de agosto, el 23 de septiembre, por primera vez lo pusimos en marcha al reloj. Se reparó una rueda de escape,
se hizo el péndulo porque no estaba. No estaba el péndulo tampoco. Una pieza que soporta el péndulo la habían torcido y quebrado, que por suerte la dejaron, porque si no también íbamos a tener un grave problema. Bueno, se la soldé, la acomodé, la alineé y la pudimos colocar. Y encontramos un engranaje que faltaba. No sabíamos ni de cuántos dientes, nada, ¿no? Podía ser. Pudimos sacar uno similar del mismo reloj, lo hicimos calzar ahí y ahí nos dimos cuenta que era el engranaje que nos faltaba, ¿no? Lamentablemente tengo que terminar esta conversación, pero tengo una última pregunta. Porque el trabajo de ustedes, más allá de la precisión, es un trabajo de artesanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, las manos son protagonistas también junto con las herramientas. Hay un momento en el que, en la concentración, en el momento cuando uno está trabajando y sobre todo cuando uno encuentra una pieza malherida a la que está recuperando, de repente uno se halla hablándole a la pieza sin querer. Sí, seguro, sí. Y sí, es eso lo que pasa. Aparte, nosotros estábamos jugados cuando fuimos a hablar, que él me decía, ¿cómo vas a darlo de repente? Sí, yo le dije al cura, ¿y qué porcentaje? 99,99, que lo reparamos. Y yo ya me jugué yo y lo jugué a él también. También la timba. Porque ya lo metimos, me metí yo dentro del agua y lo traje a él también. 99,99 que lo reparamos. Entonces, y todavía le dije, en 3 meses está liquidado el reloj. Y este me decía, mirá que, bueno, ya estamos jugados, ¿eh? Y yo lo hago responsable a él también. Te quiero contestar esa pregunta con algo, con esto que me pasa a mí habitualmente y a él también. Yo estoy en mi lugar de trabajo y mi señora, trabajo en mi casa, me está... ¿Hasta cuándo te vas a quedar? Ahí está. Ahora, vos imaginátelo en un 90% de las personas que trabajan, que la señora le diga, o el hijo, o la hija, ¿hasta qué hora te vas a quedar? Siendo que la mayoría estamos mirando la hora para irnos. Para irnos, seguramente. Y nosotros nos tienen que estar llamando para que salgamos del lugar de trabajo. Dardo Heber, si ustedes me lo permiten, para terminar esta nota me gustaría romper el protocolo y poder estrechar su mano y agradecerles esta por favor, conversación. un gusto para nosotros y la recompensa está en la gente de ahí del Sauce, que tuvieron tantos años el reloj parado ahí, que no andaba, y ahora el padre Renzo se propuso que la noche del 24 escuchar por primera vez las campanas del reloj nuevamente. Creo que con eso ya se paga el trabajo nuestro. Felicitaciones, seguro. Y gracias por estar. Seguro, y nosotros estamos muy agradecidos y que esto se difunda y que podamos desenterrar a algunos de esos que lo dan por muerto. Que ya le dije, es imposible. Para nosotros no existe esa palabra. Y agradecemos esta atención que han tenido con nosotros. Sí. La verdad que nos sentimos muy halagados por estar con ustedes. Y más contigo personalmente, que no te conocía personalmente, pero ahora lo tenemos. Gracias por esta conversación. Gracias por esta conversación. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.